Bueno, saludos a todos los presentes desde la ciudad de Lima, en Perú. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes la experiencia que tenemos en nuestro país con la migración venezolana. Me gustaría compartir algunos aspectos, ¿no?, sociodemográficos, pero también características sobre la educación y el empleo que tienen esta población en nuestro país, así como las características de salud, pero también quizás experiencias de acoso y violencia que han sufrido los migrantes en nuestro país. Luego les compartiré también cuáles son las creencias y actitudes que presentan los peruanos frente a los venezolanos, las experiencias de discriminación, pero también el impacto que ha tenido esta población frente a la pandemia por el COVID-19, las implicancias en la salud, y finalmente compartiré con ustedes cuáles son las necesidades más importantes para esta población. Quiero empezar compartiendo de que la gran mayoría de migración venezolana hacia el Perú se desarrolla a través de la ciudad de Tumbes, ¿no? Que es una ciudad que está en la frontera con el Ecuador. Es por allí en donde la gran población venezolana ingresa a nuestro país. Y me gustaría también compartir con ustedes algunos datos, sobre todo sociodemográficos, a partir de algunos estudios de corte transversal que realiza la Organización Internacional de Migraciones en nuestro país, ¿no? En este caso con una muestra de 811 encuestas, en donde podemos tener una idea de cuáles son las características de esta población que ingresa al Perú. Pues como vemos, la gran mayoría son varones, son hombres, aunque también muy cercano a ello son mujeres. Vemos también que la gran mayoría, si quisiéramos caracterizar por grupo etario, vemos que la gran mayoría de la población que ingresa al país son jóvenes, ¿no? Entre 18 a 25 años de edad. Por otro lado, en lo que se refiere a la composición, ¿no?, de los grupos que ingresan al país, la gran mayoría ingresan en familias, ¿no? Pero casi un 11% pueden viajar solos, un 34% viajar en grupos, ¿no? Y más o menos el número de 4 personas son grupos que ingresan a nuestro país por la ciudad de Tumbes. Por otro lado, la población venezolana pues también tiene diferentes destinos, ¿no? Dentro de nuestro país, en Perú, la gran mayoría se quedan en la capital, ¿no?, que es la ciudad de Lima, mientras que otros van buscando otras ciudades. Sin embargo, vemos también cómo no solamente el Perú es la ciudad de destino, sino que muchos continúan su migración hacia el sur, hacia el país de Chile, y otros incluso hacia países como Bolivia, Yo creo que Brasil, sí, Argentina y Uruguay. ya se presentaron. Por Perdón, otro lado, Antonio, ¿pueden desconectar los audífonos, por favor? también tenemos datos sobre que en los lugares de destino, la población venezolana tiene una red de apoyo, ¿no? El 83% tienen familiares que están esperando por ellos, ¿no? Un 15% amistades, ¿no? Amigos que esperan por ellos. Y un 3% manifiesta que tiene ya un trabajo, ¿no? Una oferta laboral que está esperando por ellos. Pero también en esta migración, en este tránsito que hace la población migrante, se identifica algunas necesidades básicas, ¿no? Como hombres transitando solos, o mujeres en periodo de lactancia, ¿no? O mujeres solas también, o familias con menores de edad, ¿no?, con niños.
pero también se ha identificado niñas y niños separados de sus progenitores, así como también la presencia de mujeres embarazadas o personas con discapacidad. También otro detalle importante es que la población venezolana va a presentar algunas dificultades en esta ruta, ¿no? en este tránsito hacia el Perú. Muchos de ellos sufren robos, ¿no? Otros sufren de alguna manera xenofobia, ¿no? Discriminación. Otros también van sufriendo estafas o incluso violencia física. En este gráfico quiero compartir con ustedes cómo la migración hacia el Perú empezó a tener un pico alto, ¿no? En el año 2018, ¿no? Para el año 2019 ese pico se mantuvo, pero justo ya para fines del 2019 y empezando el 2020, ese pico empezó a bajar, ¿no? Pero también tiene relación con el inicio de la pandemia y el cierre de las fronteras. Más o menos más de 700,000 personas que provienen de Venezuela permanecen en el Perú, ¿no? Como hemos comentado, la gran mayoría son hombres, ¿no? La gran mayoría ingresa al Perú por transporte terrestre, ¿no? La gran mayoría son jóvenes, la gran mayoría ingresa por la ciudad de Tumbes, por la frontera con el Ecuador, y los documentos más comunes y frecuentes que presentaron al ingresar, pues fueron pasaporte, pero también documentos de identidad venezolana. Pero también sabemos que más de 500,000 venezolanos han salido del país, posiblemente buscando otros destinos al sur de Sudamérica. Dentro de lo que conocemos sobre la población venezolana en la ciudad de Lima, pues conocemos que la gran mayoría se va distribuyendo por diferentes lugares, ¿no? Siendo quizás el más atractivo para ellos la capital, ¿no? El centro de la ciudad de Lima, pero también el norte, ¿no? El norte de Lima. Pero sabemos que más de un 80% de la población migrante se queda en la capital, ¿no? En la ciudad de Lima. Por otra parte, tenemos datos sobre las características de educación de la población que ha ingresado al país, ¿no? En donde casi la tercera parte han completado sus estudios escolares, casi un 25% han completado estudios universitarios, y solo un 11% presentan estudios de educación técnica. Y en lo que se refiere al empleo, pues dentro de los que manifiestan tener trabajo, que es más de un 70%, la gran mayoría son jóvenes, ¿no? Entre 20 a 39 años de edad. Sin embargo, la remuneración, el salario, es bastante bajo, ¿no? Para aquellos que tienen un trabajo dependiente, llega a $310 al mes, y los que tienen un trabajo más bien independiente, puede llegar a $210 por mes. Por otro lado, también se ha observado un efecto de corto plazo a nivel laboral, ¿no? En donde pues conocemos que la gran mayoría cuenta con estudios de instrucción superior, ¿no? Sin embargo, no se estaría aprovechando estas características porque el Perú es un país con informalidad laboral, ¿no? Y por ello no se están insertando de manera adecuada en el mercado laboral. Y por otro lado, predomina también un temor por parte de los trabajadores peruanos, ¿no? Por ser sustituidos, ¿no? Es por ello que la población venezolana en el Perú se encuentran siempre expuestos a conductas de rechazo. Ahora compartiré con ustedes las características de salud que presenta la población venezolana. En base a algunos estudios, ¿no?, realizados, sabemos que casi un 11% de la población que ingresa al país presenta problemas de salud crónica, ¿no? Y dentro de los que se identifican, pues son asma, hipertensión arterial,
artritis, diabetes, incluso cáncer, ¿no? También se ha identificado población con cáncer. Y algo importante y determinante es que más del 90% de la población venezolana que ingresa al país no cuenta con un seguro de salud, ¿no? Y eso ha tenido un impacto importante ahora en la pandemia. Por otro lado, también tenemos datos sobre estudios realizados en niños menores de 5 años, venezolanos, en el momento de ingresar por la ciudad de Tumbes, ¿no? Y tenemos datos sobre desnutrición, ¿no? Tanto aguda como crónica, pero también de anemia, ¿no? Así como problemas respiratorios y diarrea, ¿no? Estos datos pues nos hablan de que muchos niños que ingresan al país presentan enfermedades, ¿no? Y que eso requiere intervención de la salud. Por otro lado, también tenemos a población venezolana con el diagnóstico de HIV, ¿no? Que actualmente radican en el país y que están recibiendo tratamiento gratuito, ¿no? Antirretroviral. Hasta el 2018 sabíamos que unos 720 venezolanos estaban inscritos al programa antirretroviral, ¿no? Y la gran mayoría de estos pacientes pues estaban radicando en la ciudad de Lima, ¿no? Sobre todo en el centro de la ciudad, que es Lima metropolitana. Aquí vemos un poco cómo la población venezolana, desde el año 2017, fue ingresando al país, ¿no? Y fueron siendo diagnosticados de HIV, otros ya tenían el diagnóstico, un grupo que no ha recibido tratamiento antirretroviral, hay otro grupo que sí ya lo está recibiendo, ¿no? Y de alguna manera se está realizando un seguimiento gracias a los programas de atención que en este caso el Hospital Cayetano Heredia en la ciudad de Lima tiene para poder brindarles atención y tratamiento. Estos también son unas tablas de cómo a lo largo del año 2017, 2018 y 2019 la población venezolana con diagnóstico de VIH fue ingresando, ¿no? a los programas de tratamiento antirretroviral. Pero también tenemos datos sobre la salud mental de la población venezolana, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, en una muestra de casi 800 personas, ¿no? En donde casi un 50% fueron mujeres, se pudo identificar casi a un 19% que tenían presencia de síntomas depresivos y un 23% la presencia de síntomas de ansiedad. Pero cuando se le preguntó a la población si conocía a dónde acudir en caso de necesitar atención en salud mental, solo de 18 de 24 personas que fueron encuestadas mencionaron que no conocían a dónde acudir, ¿no? Y además manifestaban temor de no ser atendidas, ¿no? Por su situación irregular a nivel documentario. Por otro lado, existe una brecha también en lo que se refiere a la información, ¿no? Que afecta el acceso a los servicios de salud. Únicamente las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años de edad tienen acceso a la asistencia médica, ¿no? De manera gratuita, independientemente de su situación legal en el país. Sin embargo, muchas personas desconocen esta información, ¿no? Y por ello no están recibiendo atención de salud de manera oportuna. Me gustaría ahora también compartir con ustedes información sobre el acoso y la violencia. El acoso en sus distintas modalidades, ¿no? Ya sea sexual o en el espacio laboral, escolar o el ciberacoso, ha sido reportado, ¿no? Por casi 18% de mujeres venezolanas, en donde 1 de cada 5 son adolescentes, ¿no? Entre 12 a 17 años de edad, y casi un 3% han reportado conocer a alguna víctima de violencia sexual. Pero ¿qué creencias, ¿no? o actitudes tienen los peruanos frente a los venezolanos, ¿no?
Cuando se les preguntó qué tan agradables o desagradables son las personas venezolanas con las que usted ha tenido contacto, ¿no? La gran mayoría afirmó tener la sensación de que son personas agradables, ¿no? Y cuando se le preguntó qué tan parecidas o distintas, ¿no?, son las costumbres o la forma de vida de los peruanos y los venezolanos, ¿no? La gran mayoría afirmó que percibían que eran muy diferentes, ¿no? Sumamente distintos. Antonio, nos quedan 5 minuticos. Muy bien, de acuerdo. Entonces voy avanzando un poco a las experiencias de discriminación, porque estas personas también van experimentando problemas de discriminación, y esto se observa sobre todo en los espacios públicos, ¿no? Pero también en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no? Incluso los que han sufrido algún tipo de discriminación presentan más posibilidades de tener problemas de salud mental, ¿no? Y han tenido también sobre todo discriminación por la nacionalidad, ¿no? Y incluso muchas de estas experiencias se llevan a cabo en las condiciones de trabajo, pero también en las experiencias de los niños venezolanos, y también incluso han sido acusados, población venezolana, de ser ladrones o incluso asesinos. Sin embargo, la migración venezolana también sufrió un impacto importante en la época de la pandemia, ¿no? De esta manera, conocemos que se deterioraron las condiciones de vida, ¿no? La pobreza de los inmigrantes aumentó, ¿no? Y esto generó preocupaciones de las coberturas de necesidades básicas, los mecanismos de regularización, pero también el acceso de servicios sociales importantes, ¿no? Sabemos también de que más de la mitad de las familias que necesitaban tratamiento médico informaron que no tenían acceso a los servicios de salud, ¿no? Esto fue por los problemas económicos, ¿no? Y también por otras dificultades, ¿no? Como temor a sufrir discriminación en los hospitales, a que no se les trate de manera adecuada, pero también al escaso personal médico, a la falta de dinero para poder pagar el tratamiento. Y esto generó también de que posiblemente la salud mental de esta población aumente, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son las principales necesidades? Pues que esta población tenga acceso a oportunidades laborales, ¿no? Así como también a acceso a servicios de salud, a que se le pueda atender a los problemas crónicos de salud, pero también poder asegurar la protección de la población vulnerable cuando ingresan al país, ¿no? Pero también poder permitir a los niños a tener acceso a educación, ¿no? De calidad, con oportunidades y con una buena infraestructura, así como también atender este impacto que ha habido en el acceso a los alimentos, ¿no? De población vulnerable ahora en la pandemia, y también a esta población que fueron desalojados de sus hogares, ¿no? Y que ahora viven en hacinamiento y en áreas sin acceso a servicios básicos. Así que el Perú tiene un gran reto, ¿no? Que es el de poder atender a esta población y poder responder a sus necesidades más importantes. Gracias por su atención, así que estoy aquí a la espera de cualquier pregunta o duda que puedan hacerme.